Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo y el día de hoy vamos a ver si vale la pena la primera serie de Kamen Rider en la historia. La primera, Kamen Rider Ichigo, la número 1, la original, como tú quieras decirle. Vamos a ver si vale la pena verla ahora en 2026. Algunas de las cosas a tener en cuenta antes de empezar con ello. Esto no es para toda la serie de Kamen Rider Ichigo. Esto va a ser el primer arco, como le dicen, que es el episodio 1 al 12-13, justo antes de que aparece el segundo Rider, Kamen Rider Nigo. Tomaré algunas referencias de series que se han hecho review en el canal anteriormente para ver cómo era en ese entonces, qué ha cambiado, qué se mantiene igual, qué se mantiene distinto. Y primero que nada, es una serie larga y de hace mucho tiempo, entonces eso es uno de los puntos que creo que luego a la gente le puede dar un poco de pausa en términos de acceder a la serie, ¿no? La accesibilidad de la franquicia. No solo en cómo encontrar la serie en un primer lugar o dónde verla, que también es un punto en sí totalmente, que ya hemos platicado anteriormente. Como un ejemplo, le pasa lo mismo a Gundam. Luego, si quieres ver la serie desde el inicio con la primera, que es de 79, pues tienes que aguantar 43 episodios con el arte de esa época, que también es arte muy bueno, buenos storyboards, secuencias, etcétera, para su tiempo. Pero hay gente que a lo mejor ve shonen contemporáneo u otros animes un poco más modernos y dicen, ¿sabes qué? Eso es un poco más lento para mí, ¿no? Ha habido tantos tropos o convenciones de la franquicia a lo largo de los años que se pueden ver aquí cómo empiezan o están en su forma más prototípica. Y ahora, yendo un poco en ciertos episodios, para mí creo que lo que más se nota que es distinto es el aspecto de terror, de suspenso, como de miedo, misterio, en el que no le da miedo a la serie entrar un poco, no quiero decir brutalidad, pero se puede ver sangre, más de un poco este énfasis en pasando cosas en la noche, cuando nadie está viendo, música un poco como de tétrica, suspenso. Es algo que sí está muy marcado al inicio. Y bueno, también algo que informa un poco mi vista de la serie es que sí llegué a ver Shin Kamen Rider en su momento, y Shin Kamen Rider sí toma su tiempo en también mostrar un poco la brutalidad de cómo es no solo los villanos, sino también el mismo daño que Kamen Rider causa, ¿no? Después creo que voy un poco hacia el setup, ¿no? El inicio, cómo te presentan el mundo, los personajes y cómo el protagonista, como Hongo Takeshi, se vuelve Kamen Rider, ¿no? Al menos viniendo más de Sentai, el Sentai moderno contemporáneo luego a veces ni profundiza mucho en por qué son Rangers, por qué tienen los poderes, y Kamen Rider también, al menos con sets, se salta mucho por qué tiene poderes y simplemente sabes, ahí están, lo tomas, me transformo y ya, a huevo. Pasa un poquito también acá, pero el primer episodio sí toma mucho tiempo en mostrar quién es Hongo Takeshi antes de volverse Kamen Rider, luego cómo justo se transforma y lo que pasa después, ¿no? En vez de cómo luego se puede ver ahora que, o sea, o lo pasa muy por encima en el primer episodio y luego profundizan en siguientes capítulos, o lo asumen mucho sin profundizar en ello hasta cuando sea conveniente para la historia. Si es un episodio, un primer episodio muy completo, hay coreografía, es una coreografía muy de mano a mano. Usualmente luego ya los Kamen Riders modernos o tienen pistola o tienen algún tipo de armamento, alguna espada, además de la moto, ¿no? Y bueno, aquí el primer Kamen Rider es solo Hongo Takeshi y la moto Cyclone, básicamente. Cuando usa armas, cuando usa una espada, por ejemplo, es que la toma de alguno de los rufianes de Shocker, por así decirlo, ¿no? Y bueno, obviamente comparar coreografías de acción en ese entonces ahora, pues hay un abismo de diferencia, ¿no? Pero creo que se notan muchas sensibilidades y no es nada como que te saque de historia. Sobre todo el hecho de que si ya estás viendo una serie así con tanta distancia, no te va a romper la inmersión de estar viendo la serie. Al menos yo, que me gusta mucho ver, pensando un poco de cómo grabaron eso, cómo hicieron la toma, la coreografía, etcétera, al menos me llama mucho la atención porque, o sea, es más cercano a lo que alguien podría hacer amateur ahora, a lo que puedes ver en las series contemporáneas. Me gustan mucho las tomas de moto de la serie, sí, lo ocupan mucho como B-roll, por así decirlo, sobre todo hacia el final, que hacen tomas de continuará y diálogos de narrador encima. Hongo es muy activo en la moto, o sea, cuando hay tomas de él puedes ver cómo está constantemente, sabes, agachado, moviéndose, haciéndole como el efecto también. Se ve un poco el ángulo de cómo se supone que Kamen Rider no solo es un héroe, sino que también es como ejemplo para los niños. Hay muchas escenas donde Hongo no está transformado y están apoyando a los niños que a lo mejor están afectados por el Kaijin de una forma u otra. Me gustan mucho las relaciones entre los personajes, sobre todo este primer arco al inicio, que el Ruriko no sabe quién es y aparte cree que él fue el que mató a su papá, el doctor. Y esto va un poco con lo que para mí en realidad me llamó la atención de Kamen Rider desde que empecé a verlo, fue en el segundo episodio, cómo termina, vencen al Kaijin, todo está resuelto, todos están contentos, pero Hongo se va y dice algo como de, sí, en efecto, ya salvamos a todos,
pero mi cuerpo aún. Y ahí se queda. Creo que para mí eso fue lo que me vendió un poco el concepto de Kamen Rider, y justo como luego te querían presentar mucho esta idea de héroe solitario que ha sido cambiado y usa sus poderes que eran para el mal, ahora usándolos para bien, ¿no? El dolor, un poco este simbolismo, la tristeza de este héroe me vendió muy bien en el concepto que no solo daba esta primera serie, sino ahora la franquicia en general, ¿no? Luego se pierde un poquito eso, tal vez. Para mí eso fue como el gancho, o sea, esos primeros 2 episodios, que si bien no es como que sea un two-parter, por así decirlo, two-parter sin este término para cómo hay historias que se presentan en 2 episodios, uno como el gancho y cliffhanger, y en el segundo con resolución. Pasa mucho en Sentai, en Kamen Rider, en anime, etc. Podría decir que a lo mejor ahí en esos primeros 2 episodios es como esa historia o piloto que podría ser la base o el prototipo para todos los que ves en adelante en la franquicia. Yo viendo Kamen Rider Z, sobre todo en la primera mitad, se ve mucho de eso. Si no fuera ese, yo creo que sí serían estos los 2 episodios. Creo que es el 5 y 6 o el 6 y 7, 6-7, que es cuando van a Osaka, el tiro en la feria en Osaka. Gente que no ha visto la serie lo puede conocer por este GIF o video que luego sale en social media, que están abriendo un cofre, un científico y un kaijin, que es el tesoro de Hitler, abren el ataúd y ahí está Kamen Rider, ¿no? Y después pelea con ellos. Eso viene de esos episodios, viene de la segunda parte. Y para mí, yo cuando vi eso, dije, pues de aquí vienen, ¿no? De aquí vienen los two-parters de todo Kamen Rider. Y que también el hecho de que hacen referencia a Osaka, que hacen referencia a Tokio, a Japón, a partes del país, de las ciudades. Actualmente ya en Rider contemporáneo o en Sentai no se hace tanta alusión, ¿sabes? Se queda mucho en el mundo de la ficción, que a veces sí profundizan en qué es Japón, no es Tokio, etcétera, pero no es tanto. Aquí sí es muy explícito, dicen, hey, nos vamos a ver en Osaka, en tal feria, en tal parte, y bueno, está chido. También se ve mucho en Kuga, lo voy a mencionar en mi video de Kuga. Entonces me gustó mucho ese detalle de realismo que está pasando dentro de Japón, dentro de ciertas partes que la gente puede conocer y que puede sentir que, o sea, está pasando, me está pasando a mí o a mi ciudad o a mi entorno, a mi sociedad, ¿no? Hacia el final del arco también hay cosas interesantes, sobre todo que creo que se empieza a ver menos de Hongo, o al menos esa fue mi impresión. Sé que durante la grabación, y por lo cual tuvieron que sacar un segundo Kamen Rider, fue porque el actor Fujioka se había accidentado y por eso creo que no aparecía tanto. No sé si esto pasó mientras grababan estos primeros episodios, pero esa fue mi impresión, sobre todo porque luego ves que viene el compa de Hongo de la universidad, que también tiene moto, y no sé si era el mismo ese, que también luego sale al final. De ahí en fuera, muy buenas tomas. El opening está divertido, el ending también, o sea, sobre todo que son un poco más ese tipo de música de esa época, que es más como tipo himno. Si me preguntan ahorita, les voy a decir sí, vale la pena ver la primera serie de Kamen Rider, incluso aunque sea setentera o de su momento. O sea, creo que hay cosas que se pueden apreciar, sobre todo si en vez de querer verla como un Power Rangers más o alguno de ese tipo, o sea, ves un poco esta parte tétrica, lo ves en la noche, tal vez creo que pueda agregar un poquito como ese misticismo o hacerlo más divertido. Me interesa ver cómo lo hacen ahora cuando entra ese segundo Rider, porque incluso cuando termina este primer arco, en el preview te dicen, viene esta nueva serie Shin Series, Shin nuevo. Si quieren, aprovechen para ver los primeros episodios también, para que después veamos esto juntos y lo platiquemos también. Hago videos de estos, reviews, unboxings, me gusta platicar de Sentai y de Tokusatsu en general, así que si quieren ahí, denle like, comment, platíquenme qué les pareció esto, y cualquier cosa o comentario para mejorar, crítica, idea, sugerencia para videos, pónganlo ahí. Y estamos viéndonos también en el Discord, ahí tengo social media si quieren ir a platicar para hacer más comunidad de esto de Toku en español en Latinoamérica. Gracias por ver el video, eso ha sido todo, saludos.